Entrevista Venevisión. Lunes Constitucional. Muy buenos días, les saluda Margarita Oropesa. En Lunes Constitucional vamos a conversar con Antonio Di Gianpaolo. Es periodista y constituyente de 1999. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación, Margarita, y un saludo, por supuesto, afectuoso a ti y para tu público también. Y estuvo allí cuando se redactó la Constitución que está vigente. Mira, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Así es. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ya anunció que la reforma constitucional va a quedar para el próximo año. Sin embargo, hay una comisión presidencial que está elaborando el proyecto que sería presentado a la consideración de la Asamblea Nacional. ¿Es necesaria la reforma? Fíjate, cuando se hizo el anuncio de la iniciativa de reforma de la Constitución, un grupo de constituyentes, pensamos intercambiar opiniones, ¿no? En general, la conclusión entre aquellos con los que nos contactamos es que la mejor Constitución es la que se cumple. Además, esta Constitución, la de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que hay que hacer es hacerla cumplir antes que reformarla, ¿no? Y en ese sentido, el que se haya planteado posponer la iniciativa para el próximo año, sobre todo con el argumento de que la intención es abrir un debate público, es algo que por lo menos permite decir, vamos a ver si es verdad, es decir, vamos a ver si de verdad hay la intención de que el debate sea suficientemente amplio, suficientemente público, que se conozca efectivamente el proyecto para poder emitir y fijar una posición sobre eso, sobre la iniciativa me refiero. Pero en todo caso, esa comisión, es rojita la comisión, así que yo diría lo primero que habría que decir es que si tú quieres promover un amplio debate, creo que es necesario o ampliar la comisión realmente, o cuando menos reestructurarla de forma tal de que el país se vea en esa comisión, ¿no? Porque para eso todos los sectores de la vida no solamente nacional, para incluir, es que además para garantizar que haya una diversidad que permita que las distintas voces se puedan y las distintas opiniones se puedan expresar, pero además no es solamente que se expresen, sino que sean escuchadas, porque si no, al final va a terminar siendo un producto, un documento seguramente muy sesgado, ¿no? Si no hay la suficiente amplitud en la conformación de la comisión, por un lado, y en el mecanismo de debate que además se lleve a todo el país, pues, ¿no? Si eso va a servir si posponer la iniciativa va a servir para eso, en lo personal yo la saludo, veremos qué sale, pues, pero en todo caso saludo esa iniciativa de haberla pospuesto, ¿no? Porque algunos tenemos la opinión de que algunos dirán, es innecesaria, otros podrían decir no solamente pudieras decir que es innecesaria, sino que además pudieras argumentar, que es inoportuna, o pudieras argumentar, por ejemplo, que es mejor esperar un momento en el que haya una posibilidad de que la discusión sirva para la transformación del país y no para profundizar la crisis. ¿Está de acuerdo en darle rango constitucional al Estado comunal? Mira, el tema del Estado comunal, la Constitución habla de un Estado federal descentralizado. Si tú hablas de un Estado comunal, esa es una transformación estructural de la Constitución, ¿no? No es una simple reforma. Y la reforma atiende a aspectos puntuales, por mucho que se ha dicho que son como 80 artículos. Como 80 artículos. Esa es la cuarta parte de la Constitución. O sea, no es un asunto menor. De modo que, volviendo a tu pregunta sobre el Estado comunal,
Yo no quisiera que regresáramos a los tiempos de Leocadio Guzmán, que porque unos dijeron federación, entonces otros dijeron centralismo. Es decir, porque unos digan federación, otros dirán comuna. No, yo creo que sin que sea realmente comuna y sin que sea realmente federación, porque lo que nos ha hecho mucho daño en Venezuela a lo largo de la historia es el tema del centralismo, ¿no? Por eso el principio en la Constitución que habla de la descentralización y que apunta también a la desconcentración del poder es una cosa que tú tienes que profundizar, ¿no? Y profundizarla de verdad, no mediatizarla. ¿Por qué? Porque este tema de la organización del Estado a través de las comunas, que la figura de las comunas no es que se inventó aquí, hay Francia, funcionamiento de comunas, sí, pero el nivel de dependencia no está asociado al Ejecutivo. Lo que estamos viendo aquí es que hay un nivel de dependencia, digamos, asociado realmente al gobierno en el tema del funcionamiento de lo que hasta ahora conocemos como poder popular. Y en la práctica no es poder. Fíjate una cosa, la Constitución habla de un conjunto de poderes públicos, ¿no?, que además tienen una presencia. Sería el sexto poder del país. Hay que ver si es un sexto poder o si es dependiente. Son dos cosas distintas, porque si tú dices el sexto poder, tienes que conceptuarlo y tienes que definirlo, que es un poco lo que intentaron hacer en 2007. Pero el planteamiento entonces era más a nivel territorial, es decir, tú tienes el poder público, digamos, dividido entre las competencias a nivel, digamos, nacional, las competencias en el ámbito regional y las municipales. Y entonces se añadió en aquella reforma el tema entonces de la organización de las comunas y del poder popular a ese nivel. Entonces son 4 niveles. Una cosa es que tú tengas 4 niveles y otra cosa es que tú tengas un sexto poder. ¿Cuál de las dos vías va a ser la propuesta? ¿O va a ser un tema híbrido que va a incluir tanto el desarrollo territorial, es decir, en el espacio nacional, regional, municipal e incluso comunal, pero a la vez va a ser un sexto poder? Pero si es un sexto poder, tiene que ser de verdad autónomo. Se van a plantear reformas electorales. ¿Estarías de acuerdo en una elección de segundo grado? Lo que se dice por allí, lo que se recoge por allí, que podría tener la reforma constitucional. En lo personal, absolutamente. Es decir, el que tú quieras promover que haya mayor participación ciudadana, eso está bien. Lo que no puede ocurrir es que, o por la vía de mano alzada, ¿no?, en la asamblea, o por la vía de elecciones de segundo o de tercer grado, se dirima, ¿no?, quiénes son los que acceden a los cargos de representación y a las actividades del ejercicio a nivel, pues, regional o municipal o nacional, o en el tema parlamentario o en el campo ejecutivo. De modo que el artículo 5 claramente dice, bueno, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce de manera indirecta a través del sufragio, ¿no? Y después, bueno, claro, explica cómo es ese sufragio. No es nada más que ese voto, sino que ese voto tiene que ser directo, secreto y universal. Bueno, fíjate que en la propuesta de reforma de 2007 había, creo que en uno de los artículos modificados que explicaba justamente o que desarrollaba ese concepto a nivel territorial, se refería a que la soberanía entonces reside en el poder popular, ¿no? Que no es lo mismo que reside en el pueblo. Y entonces decía, y que no nace necesariamente del sufragio. ¿Y si se le pone poder popular comunal? Bueno, le pueden poner como quiera, pero la elección tiene que ser directa, secreta y universal. Eso es lo primero. Y además tiene que residir en el pueblo, no es que la decisión tiene que ser o deba ser del poder popular. Pero de nuevo eso es un debate. Fíjate, cuando se habla de reformas en el plano electoral. La reelección indefinida. Bueno, eliminar la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular. Pero en eso no está pensando, el gobierno. Pero o sea, yo estoy en contra, obviamente, de la reelección sempiterna, promovida, por cierto, por factores del gobierno y también de la oposición. Vamos a estar claro.
Eso tapa. ¿Y la segunda vuelta? Eso fue derrotado, ¿sabes?, en la discusión de la constituyente en 1999, porque el oficialismo en aquel momento le tuvo miedo a lo que estaba pasando en Uruguay, ¿no? Y entonces la quitaron, pero estaba en el proyecto original. La segunda vuelta, bueno, es útil porque permite que quienes ganen con una suficiente mayoría que te permita una mayor y mejor gobernabilidad. Pero ¿y volver al Senado? La bicameralidad, o sea, uno de los grandes defectos que tiene la Constitución de 1999, llamada Constitución de la República Bolivariana, es justamente la ausencia del Senado. Es decir, el planteamiento del Senado es un principio plasmado por el Libertador. De modo que es muy poco bolivariano que no tengamos Senado. Antonio, en el año pasado... Pero de nuevo, por ahí no va la reforma, va por otros lados. El año pasado, en la Asamblea Nacional, se habló de la necesidad, incluso el presidente de la República en varias de sus intervenciones lo señaló, establecer penas severas para todos aquellos que hayan pedido invasiones, que son traidores a la patria, que han cometido delitos de corrupción. ¿Estás de acuerdo con eso, en que tenga rango constitucional o la ley orgánica Libertador Simón Bolívar ya lo establece y no es necesario? Mira, yo oí que hubo gente que llegó a plantear que le retirara la nacionalidad a la gente. Sí, el PPT, la diputada Elenia Medina, incluso nacionalidad, cédula de identidad. Bueno, eso es llevarte al ámbito de Nicaragua, pues. O sea, yo pienso que si el problema con el manejo de la tipificación de los delitos y luego de la aplicación de las penas es un tema sin duda complejo que apunta a lo siguiente: si tú tienes control institucional de la fiscalía, los tribunales, bueno, tú puedes hacer que avancen los procesos y se produzca una sentencia. El problema es que, fíjate, ahí con este asunto del eufemismo de los presos políticos, que entonces dicen que son políticos presos y no presos políticos, tú tienes allí un gran problema, porque cuando no hay justicia oportuna, eso se convierte en una tortura para el que está preso y para los familiares. No estoy calificando ni valorando los delitos por los cuales se están haciendo las determinadas acusaciones, pero en todo caso tú estás exigiendo, por ejemplo, debido proceso y violación al debido proceso a los detenidos en el SECOT en Salvador. Bueno, y es que los detenidos del helicoide son menos venezolanos que los que están en El Salvador. Hablando de eso, ¿se debería incluir en la reforma constitucional un capítulo sobre los derechos humanos de los migrantes? Mira, el tema de los migrantes es una realidad que golpea en la sociedad venezolana. No hay nadie que no tenga un familiar, un amigo, un conocido que esté fuera del país, desgraciadamente. Por cierto, hablando de reforma electoral, a propósito de esta elección del 25 de mayo, bueno, ¿sabes qué? Pusieron en práctica este criterio de abstención activa, ¿no? Y le quitaron como 8 millones de potenciales electores para sacar la cuenta de la abstención. Bueno, esa no es sino eso que pareciera matemáticamente correcto, o no correcto, pero matemáticamente viable, políticamente es una incongruencia, porque entonces estás admitiendo que buena parte de esa gente que está sacando del registro para la cuenta de la abstención no están por estas calles, están fuera del país. Entonces las cifras que ha suministrado la ONU son ciertas, no eran mentiras. Ya tenemos que concluir. ¿Cómo? ¿Qué le pondrías y qué le quitarías a esta Constitución que está vigente? Bueno, si fuera quitarle o ponerle, bueno, yo te digo que yo creo que el tema de la bicameralidad es fundamental, pero de nuevo, por ahí no van los tiros de esta reforma, como yo ¿La de esta eliminación propuesta de la reelección indefinida?
No creo que vaya por ahí tampoco la propuesta, pero yo lo que sí le pondría es un gran esfuerzo en que el país avance, en que la Constitución se cumpla. Y para eso los ciudadanos tienen un papel importante, pero los que están en el ejercicio del gobierno tienen una máxima responsabilidad. La Constitución, antes que reformarla, lo que hay que hacer es cumplirla. Muchísimas gracias por estar aquí en Lunes Constitucional. Nos acompañó Antonio Di Gianpaolo, periodista y constituyente de 1999. A ustedes, amigos, continúen con Noticias Venevisión. Muy buenos días. Entrevista Venevisión.